Buenas noches, My TV Watchers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me alegra de tenerlos esta noche conmigo nuevamente en un video que va a ser muy interesante porque tengo un invitado especial. Pero antes quiero hacerte saber que ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. Cuando las personas crean una etiqueta sobre ti como ser humano es donde todo empieza a cambiar. Ser diferente no está mal. De hecho, todos deberíamos ser diferentes porque vivir en un mundo de personas iguales como que no tiene sentido y es un poco aburrido. Entonces tengo esta noche conmigo a Pau, un amigo mío de hace muchos años que quiero que se presente, que se introduzca. Le voy a hacer una entrevista para conocer un poquito más de su vida y no solo eso, sino también para hablar del tema discriminativo como tal en todos los medios posibles, sea hacia la comunidad LGBT, sea el racismo, sea las personas con discapacidad, dentro de todas las especialidades que tú quieras mostrar. Entonces aquí tengo a Pau conmigo en medio de esta tertulia que vamos a tener y me gustaría que se presentase, que dijese su edad, cuántos años tiene, todo lo demás y el micrófono es tuyo, amigo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pau González Sánchez. Tengo 37 años. Mi pronombre es él. Y actualmente, bueno, tengo 9 años en una empresa de bienes raíces y administración de propiedades. También trabajo los fines de semana como intérprete médico para hospitales en Estados Unidos. Y además de eso, también soy activista por los derechos humanos de las personas trans. Tenemos una organización que se llama Hombres Trans Panamá, que tiene 5 años, y tenemos varios programas en donde apoyamos a las personas trans, no solamente en Panamá, sino también en el área de Latinoamérica. Excelente. Bueno, ya escucharon la presentación de mi amigo, creo que ya después tendrán la oportunidad de escribirle en sus redes sociales y pues saber un poco más de su persona, de qué hace, cómo puede ayudarlos, porque el objetivo de esto es pues que en base a su experiencia podamos crear un nivel de ayuda global para aquellas personas que se sienten identificadas con él en este caso y también en mi caso conmigo, ¿no? Pau, como pregunta te quiero hacer, ¿en qué crees que se basa el hecho de que los seres humanos sean tan crueles en sus juicios hacia los demás? Y con esto me refiero en base a la discriminación. ¿Qué Bueno, opinas? yo creo que muchas veces los seres humanos pueden llegar a ser muy crueles porque tienen mucha desinformación y porque tienen mucho miedo a lo diferente, porque se les ha inculcado una y otra vez y de una manera muy repetida ciertas cosas que no están basadas en la ciencia o en los derechos humanos, sino que están basadas en los miedos, en los prejuicios. Em, y yo creo que hace falta que más personas conozcan cuáles son sus derechos humanos, porque de esta manera es que los podemos defender. Muchas personas piensan que todo lo que tenemos hoy en día nos cayó del cielo y es que hay una historia detrás de todos los derechos de los cuales las personas gozan, que alguien los luchó, alguien los peleó. Y muchas veces yo creo que la discriminación en nuestras sociedades es por falta del conocimiento, falta de la educación, falta de sensibilización y hasta podría decir que falta de conocer en persona a una persona diferente. Em, y en esto tal vez me voy a desviar un poco, pero sí me parece importante contarles un ejemplo de cómo una persona que ha repetido una y otra vez que las personas diferentes son malas o son lo peor que existe, puede tener un cambio. Yo trabajo en esto de bienes raíces y ahí conozco muchas personas. Y me acuerdo de un cliente en particular que me conoció antes de que yo hiciera transición. Se conectó conmigo, le gustó mi trabajo, todo muy bien. Después de unos años me volvió a contactar, pero ya yo había hecho transición y era una persona que me mandaba muchas cadenas de los grupos religiosos y de las marchas antiderechos y demás. Cuando me vuelve a contactar, yo digo, Chuso, si le contesto el teléfono, mi voz ha cambiado. Entonces, no, mejor no le contesto. Entonces yo le escribía por WhatsApp y me decía, no, que viene un amigo de Estados Unidos y quiero que seas tú quien lo atienda, porque tú eres lo máximo y me encanta cómo tú trabajas y cómo nos ayudaste y todo lo demás. Y yo le digo, ah, perfecto, yo busco a su amigo. Entonces,
ella no va a la cita, sino que yo tengo que ir a buscar al amigo al hotel y toda la cuestión. Yo lo busco, yo me presento, mi nombre es Pau, mucho gusto, vamos a ver el terreno, no sé qué. Entonces, cuando venimos de vuelta y lo voy a dejar al hotel, él me dice, oye, estoy un poco confundido. Lo que pasa es que mi amiga me dijo que venía una chica a buscarme, pero viniste tú, debe ser que la chica pues no pudo venir y no hay ningún problema, solo que quería saber. Y yo le digo, bueno, no, lo que pasa es que yo soy un hombre trans y como la señora X es bastante religiosa, yo no quería ofenderla o incomodarla y no sabía cómo decirle, entonces preferí pues no decirle nada. Entonces él me dice, ah, no, si quieres, si tú me autorizas, yo le voy a explicar. Yo le voy a explicar y de esa manera ella no va a tener problema. Y yo decía, bueno, yo no sé. Luego a la semana, ella me dice, oye, mi amigo dice que fuiste genial, yo quisiera que tú me lleves a mí y a mi esposo a ver la misma propiedad. Y yo decía, esta me quiere ver. Entonces yo decía, bueno, lo peor que puede pasar es que en el camino, pues, no sé, los tengo que sacar del carro, no sé qué va a pasar. Bueno, la cuestión es que yo los busco y yo el día que los vi, o sea, yo sabía que la señora iba a estar como en cortocircuito. Entonces yo fui igual que siempre, porque no cambiaba el ser humano que soy, seguía Exacto. siendo la misma persona. Entonces los busqué, y en el carro íbamos conversando y hablamos de todo un poco y yo me refería a mí como en masculino. Entonces, cuando ya vimos el terreno, todo lo demás y regresábamos, ella me dice, oye, mira, tú sabes, yo quiero que sepas que nada va a cambiar. Lo que pasa es que yo nunca había conocido de cerca a una persona como tú y tú eres un ser humano extraordinario y esto no va a cambiar nada. Y después de allí más nunca me mandó cadenas ni nada de eso. Y yo decía en mi mente, es que seguro repetía todo lo que escuchaba, pero nunca había conocido a una persona trans enfrente. Y nunca se había dado cuenta de que somos un ser humano igual que las otras personas. Entonces yo creo que la discriminación muchas veces viene de eso que se repite, que escuchan y que no tienen como un criterio de decir, oye, espérate, déjame conocer a una persona así y crear mi propio criterio en vez de estar repitiendo todo lo que escucho. Así es. Así que bueno. Y tú, aunando algo a lo que acabas de decir, el hecho de que tú tengas una preferencia, vamos a poner en este caso sexual, diferente a la de los demás, no te cambia el ser humano que puedas ser. Si tú eres un ser humano, un buen ser humano, eso vas a hacerlo aunque quieras cambiar tu rostro, quieras cambiar lo que sea, al final tu corazón sigue siendo tu corazón. Y yo siempre he dicho que la base de la ignorancia es la falta de educación. La falta de conocimiento de las personas es lo que hace a los seres humanos ignorantes, pero me gustó y me llamó mucho la atención ese episodio que viviste y me parece interesante porque el ser humano está lleno de etiquetas, pero probablemente esas etiquetas se las ha creado otra persona, ni siquiera ellos mismos. Entonces es muy importante que si una persona sí pudo hacerlo, que te tenía en alta estima, que siempre te tuvo en alta estima y pues cuando cambiaste, pues hiciste tu transición y todo lo demás, la persona te digo, pues eso no cambia el ser humano que eres, realmente sigue siendo el mismo ser humano que yo conocí, te aprecio por el ser humano que eres, no por lo que hagas con tu vida, sino por el ser humano que eres y la calidad de persona que puedas ser. Y es muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que esta pregunta que te voy a hacer ya no las dijiste al principio y pues solamente para corroborarlo con aquellas personas que puedan estar uniéndose a este video un poquito tarde, eres, como me comentaste del principio, un chico transgénero, ¿correcto? Sí, es correcto. Y de hecho, me gustaría ahondear un poquito más porque hay veces que las personas como que confunden los términos y si este es un espacio en donde se puede compartir información para que otras Claro. personas aprendan un poco del tema, pues sí, soy un hombre trans y esto quiere decir que es sexo asignado al nacer femenino, pero me identifico como hombre en masculino. Entonces, las personas que son nacidas del sexo, por ejemplo, masculino, pero se identifican en masculino, son personas cisgénero. Entonces, hay cisgénero y hay transgénero. Una cosa es la identidad de género, quién soy, y la otra es la orientación sexual, por quién me siento atraído, con quién quiero compartir mi vida o con quién Ok. quiero estar. Entonces, la identidad de género y la orientación sexual no se escogen, son innatas al ser humano. Entonces, siempre se dice, por ejemplo, es orientación sexual, no preferencia sexual, porque no es una preferencia. Yo no escojo ser una persona que es atraída por X o Y persona. Yo nací así y siempre he sido así. Hay también personas que no se identifican ni con masculino ni con femenino. Son personas que se les llama de una identidad de género no binaria. No encajan en lo binario de él y ella.
Y estas personas, por ejemplo, usan el pronombre ella. Que es el caso, creo, si no me equivoco, el caso de Demi Lovato, porque tengo entendido que ella entra dentro del grupo de no binario, porque una vez, creo que el año pasado lo dijo, que pues ella, bueno, la he visto, sigo la trayectoria de ella y pues me parece interesante que unas veces estuvo con chicos, después otra vez estuvo una novia y pues ahora pues se siente no binaria, se siente pues ni una ni otra, entonces era un término que no conocía del cisgénero y me parece muy interesante que una cosa sea la inclinación o más bien el gusto sexual de la persona y la otra sea cómo se siente como con el género, o sea, con el género identificado, ¿no? Y no lo conocía, mira, hasta Sí, yo por estoy ejemplo, aprendiendo. lo que mencionas de esta persona, de Demi Lovato, por ejemplo, si ella se identifica como una persona no binaria, pero tiene interés en hombres, mujeres o personas no binarias o todas las personas, entonces sería una orientación pansexual. Si es Okay. una orientación sexual, por ejemplo, bisexual, quiere decir que le gustan hombres y mujeres, uno o el otro, ¿ya? Si es una persona, por ejemplo, si ella se identificara una mujer cisgénero, lesbiana, quiere decir que le gustan solo las mujeres. Y igual pasa con los hombres. Si es un hombre cisgénero que le gustan los hombres, entonces es un hombre homosexual. Entre las personas trans, por ejemplo, hay hombres trans que le atraen hombres, sería un hombre trans gay o un hombre trans homosexual. Y luego hay hombre trans como yo, que soy un hombre trans que le atraen las mujeres, soy heterosexual. Y también hay hombres trans que les gusta a todas las personas, sería un hombre trans pansexual. Y Ok. igual pasa con las mujeres trans. Puede ser una mujer trans, se siente mujer, es mujer, su sexo asignado al nacer fue masculino, pero se identifica como mujer y le gustan las mujeres, es una mujer trans lesbiana. Entonces, lo más fácil es identidad es una cosa, y las opciones de identidad son mi identidad masculino, identidad femenino, identidad no binaria. Y en orientación, entonces sería, tengo una orientación heterosexual, bisexual, homosexual o pansexual. Perfecto. Creo que quedó claro para mí y para todos los que puedan estar viendo este video, porque al final, pues, hay muchos términos que desconocemos, que las personas desconocen y que creo que es muy bueno aclararlos para que no hayan ese tipo de cuestionantes en la cabeza y pues la aclaración es muy válida. Una pregunta, Pau, ¿desde qué edad te diste cuenta que eras un chico trans y cómo esto influyó en tu adolescencia en cuanto al rechazo, a la discriminación que podemos vivir en nuestro país como tal? Bueno, mira, desde la edad de que yo tengo uso de razón, yo sabía que me sentía niño y yo no entendía por qué me querían vestir con ropa de niña y me querían tratar como niña porque yo siempre me sentí niño. Sin embargo, a los 3, 4 años de edad, yo no tenía estos conocimientos de, existen hombres trans, existen mujeres trans, existe, Claro, no tenía todo ese conocimiento. Yo solamente era como gritar cuando me ponían ropa de niña, actuar y mis gestos y mi manera de ser siempre fue masculino, siempre me sentí un niño. Entonces, a medida que yo fui creciendo, como mis padres no tenían estos conocimientos, no me podían ayudar, sino simplemente era, eh, como quien dice, rechazar todo lo que yo expresaba masculino y decir, no, eso no. Entonces, eso iba apagando mi espíritu, mi alma, me iba apagando. Y yo lo que hice fue que en mi adolescencia, pues, esto, me deprimí mucho, me aislé y yo lo que hacía era estudiar, me concentré, era puro libro, era como el chico más nerd de toda la escuela. Y entonces era como que me encerraba en mí mismo porque yo decía, bueno, si lo ignoro, no pasa nada. Y me acuerdo de que llegó, por ejemplo, en mi adolescencia los cambios y demás, y yo veía que mis amigas tenían novio y era como que, ¿y tú? ¿Tú por qué no tienes novio? Entonces yo como que, oh, algo me pasa, soy diferente, pero no sabía qué era. claro. Y me acuerdo que fue como hasta los 18 años que puede decirse que salí como del closet la primera vez. Yo tenía claro que me atraían las mujeres. Eso era lo único que yo tenía claro. Y yo decía, me siento un niño, pero eso no se puede, eso no existe. Entonces, me gustan las mujeres. Entonces yo le digo a mi mamá, me gustan las mujeres. Y mi mamá dice, bueno, entonces eres lesbiana. Y dije, bueno, debe ser que eso soy, yo no sé. Entonces, esto fue como, ¿sabes? Fue un camino de autoaprendizaje, pero Claro. que yo recuerde, siempre he sido él.
siempre fui un niño, siempre fui masculino. Interesante, interesante. Esto hasta yo, pues como nunca había tocado este tema contigo en cuanto a profundidad, sí, pues sí veía las cosas, pero yo decía, bueno, me toca preguntármelo por mí mismo porque pues no sé realmente qué, pero es importante que, bueno, es bueno que hayas pues tomado las riendas porque al final ensimismarse, ser introvertido, esconderse en los libros no oculta la realidad. O sea, al final, pues la realidad va a llegar en el momento que sea, aunque la ocultemos por cierta cantidad de tiempo. Entonces, esto le puede estar pasando a muchas personas y pues el objetivo es que se sientan identificados contigo o identificadas contigo en este sentido. My TV Watchers, espero que hayan disfrutado esta primera parte de la entrevista. Esperen la segunda. Venimos con muchas más preguntas a este amigo que tenemos en el día de hoy y espero que la hayan disfrutado. Bye.